solamente tener entonces gente que administra algo así nada más, ¿no? Van en vigilia de todo lo que es el movimiento, me imagino, técnicos para ver si no hay problemas en los puntos, me imagino. Sí, esos son sus protocolos que tienen. Ah, bien, Pero pero de alguna cuando manera están quitando pero trabajo ya. pero cuando se terceriza algo también es mejor. Será así, pero ¿cuán seguro puede ser también la información? Exacto, es más seguro, Mm, porque también caen, ¿no?, en la monotonidad de todo el tiempo y saltan protocolos. sí, es un afán. A ver, empezaremos, ¿no? Vamos a hacer de que esta clase sea por lo menos para la parte de teoría. Creo que nadie ha entrado. Está queriendo entrar, Esther, ahorita me acaba de escribir y me dice, no puedo conectar. A ver, Tal vez, vamos a ver, vamos a enviar otra vez el link. Qué raro. A ver, a ver, vamos a ver. No, tampoco. A ver. Qué frío está haciendo, ¿no? Está sí, demasiado. más Es que está ha demasiado. No subido sé si mucho. yo nomás, pero está demasiado. Ya exagerado. No estamos ahí con. No quedará, no responde. A ver. Ahí le comento que se me ha desactivado acá. Este mes nomás, el siguiente ya va a mejorar. Sí, ¿no? Hay que tener paciencia. Julio ya sube. Mayo, junio es lo que más sentimos el frío, ¿no, chavo? Tiene que nevar, ¿no? Tiene que nevar para que se Ah, pase. lindo, pero ¿has subido alguna vez a la nieve? No, 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 nada. Nunca Una hemos subido escapadita, prácticamente. No una hemos subido. escapadita cuando nieve. Sí, sí, pero Esa rica. en Oruro sí. Ahí hemos, ahí hemos prácticamente visto bien, hemos jugado, hemos hecho muñecos, hemos hecho todo. Bien. A ver. Voy con el documento que vamos a trabajar. A ver, ojalá. Ah, Esther está queriendo entrar. Está queriendo escribir. Pero no dice nada, ahí nomás. Bien. Eh, bueno, entramos a lo que es nuevos, nuevos elementos que van en el desarrollo de programación. Pues estamos entrando prácticamente con estructuras array, que prácticamente son estructuras y bueno, en este caso tú ya sabes, son variables que tienen la capacidad de poder almacenar, pues, ya no un dato, sino un conjunto de datos, ¿no? En su estructura como tal existen dos, hemos dicho, ¿no? Las estructuras array unidimensionales y las estructuras array multidimensionales. Y eso tenemos acá también. A ver, vamos a ir donde está nuestro... Los arrays serían los arreglos, ¿no? Los arreglos, sí, los arreglos. Ahora sí, vamos a ir mientras van entrando. En la parte informática bastante les hacen a ustedes, pues,
trabajar netamente programación ustedes. Sí, y algo que siempre puedo decir a lo menos es que es un mundo aislado. Sí, No es, es algo donde te juntas y tomas decisiones, ¿no? Entonces solo se habla de estructuras nomás en informática, ¿no? Y soluciones y y programar. auto. Su No, mundo es exacto. programar. Su mundo es programar. O sea, ahí tienes que programar. No hay diseño, no hay la parte de diseño. Entonces, capos, pero son para la programación, yo les digo. Pero cuando ya se les va estableciendo la parte, digamos, de diseño, o sea, la lógica, el análisis, el generar el proyecto, no, ahí no, ya está perdido. Simplemente es como, por ejemplo, el arquitecto te da el plano, le da el civil y el civil empieza a construir, ¿no? Entonces, algo así más o menos son los informáticos. O sea, su labor lo hacen perfecto, pero siempre y cuando ese diseño sea excelente, ¿no? Bien, mientras van entrando, vamos a entrar acá. Pero son buenos para programar. Como dicen, ¿no? Y la Leti, se la saben de inicio a final, de pe a pa, dice, como los que van a la competencia. Aún me acuerdo su palabrita, ¿cierto o no cierto? Sí. Sí, fregadita es. Fregadita es. Ya estamos acostumbrados. Después, pero es buena gente. Bueno, otros dicen, nada, pero bueno, nos vamos a venir acá. Ya estamos. Pues ¿dónde estamos? Aquí no estamos arrancando acá. Nada, no puede entrar, no sé qué pasa con... Ahí estamos, aquí está. Bien, entonces, el libro, el texto que les estoy mandando, o sea, el libro que les he mandado está en C++, por si acaso, ya, pero tiene ese concepto, ya, de desarrollo prácticamente del, digamos, de la forma como se manejan estas estructuras. Como dice, estructuras de almacenamiento temporal. Las variables que hemos manejado decimos simples. Ahora, estas variables pueden también manejar un conjunto de datos y también siguen siendo temporales. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son temporales? Porque pues van a la memoria y una vez que salimos del programa, pues otra vez se pierden, ¿no? Entonces, por eso decimos son, y entrando prácticamente, has debido llevar la materia de estructura de datos, ¿no? Nosotros dividimos, y eso es justamente este texto que les he enviado. Ya nosotros dividimos en dos elementos, ¿no? Los tipos de datos, justamente las estáticas y las dinámicas. Entonces, nosotros vemos ahora la parte estática, que justamente es la parte de los arrays. Ya, lo que tienen, digamos, como característica es que una variable eh, se puede ya dimensionar para el proceso de almacenamiento de información, ¿no? Donde pues ahora tiene la capacidad de almacenar ya no un dato, sino varios, de acuerdo al tamaño que se le va asignando. Entre ellos tenemos lo que son los arrays unidimensionales, no, en este caso, o vectores llamados. ¿Por qué unidimensional? Porque tiene una fila y varias columnas. Ya
A diferencia, prácticamente vamos a ir al texto que les he enviado, ya, y esto está también tiene, ¿no? En su descripción es lo mismo. Un vector tiene un nombre, eh, tiene posiciones de acuerdo al valor, tiene prácticamente la capacidad de poder almacenar un conjunto de datos de un solo tipo. Por eso este tipo de estructura dicen son homogéneos. ¿Por qué? Porque almacena un solo tipo de datos. Ya, numérico, alfanumérico, dependiendo del dato que en este caso establezcamos o objetivo prácticamente de la variable. Tiene una dimensión, sí, establecida finita, pero las posiciones de los vectores siempre vamos manejando desde la posición 0. Entonces ahí donde dicen la posición de un vector es igual al tamaño menos 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ubicación de cada elemento vamos siempre desde 0. Ya, entonces de la misma manera nos establece acá, justamente, ¿no? Nos dice que esta estructura nos dice, ¿no? Son nombres ya o variables predefinidas. Bien, ¿cómo, ¿cómo definimos una variable? ¿Cómo definimos una variable de tipo vector? Establecemos el tipo de dato que almacena, ya puede ser un entero. Y bueno, lo que a diferencia prácticamente de C++, siempre voy estableciendo y hemos manejado parte de eso. Por ejemplo, en C++ la forma de definir, decíamos acá, eh, el tipo de dato, la variable y entre corchetes ya dábamos la dimensión prácticamente. Esa era la forma de definir. En C#, ¿cuál es, digamos, la diferencia? Ya, primero se crea la variable estableciendo que es de tipo vector, nada más. Primero se crea. Y luego recién se dimensiona. Entonces, ese es el proceso que hace prácticamente C#, de crear la variable para luego recién dimensionar. Cada posición de un vector reconocemos por el nombre y la posición dada prácticamente en base a su elemento acá. B sub 0, B sub 1, ¿sí? Hasta un valor prácticamente pues, enésimo que vamos a establecer. Bien, entonces, ¿cómo dimensiono ahora? Como dice, primero declaramos la variable de tipo vector y luego recién dimensionamos. ¿Cómo dimensionamos? Instanciando prácticamente, en este caso, la variable, ya de tal manera que, pues, acá decimos, ¿no? Nombre del vector, new, y decimos del tipo de dato en este caso. Si es un entero, vamos a decir entero. Si es un string, es un string. Y acá recién le damos la dimensión. Entonces, para poder dimensionar, instancio prácticamente esta variable al tipo de dato y establezco la dimensión que debe tener. Una vez, también se puede hacer en forma directa, sí, creando la variable inmediatamente haciendo el proceso de instanciación. Entonces, esta es la manera de crear este tipo de variables, ¿no? Y también dimensionarlas. Entonces, para poder prácticamente establecer en su proceso, eh, tenemos muchas operaciones que hacemos con estos tipos de prácticamente elementos que son variables. Entre ellos, sí, tenemos lo siguiente, voy a venir a este documento, ya donde nos dice que ¿qué hago con este tipo de variable? Crear la variable, puedo insertar datos a la variable, puedo listar los datos, puedo modificar, buscar, eliminar, pues se puede hacer de todo. Entonces, estas variables por la capacidad de almacenamiento de información, ya pues ya podemos prácticamente hacer muchas operaciones.
Entonces generamos y establecemos muchas operaciones. Entonces vamos a crear justamente una pequeña plantilla ya donde vamos a hacer estas operaciones, creando obviamente nuestro vector y todo ese elemento. Tiene ventajas en cuanto a, por ejemplo, manejo de, de tipo de dato prácticamente en su dimensión del vector en C#. En C++ se dimensiona y bueno, y tiene el tamaño. En este caso, si yo decido, por ejemplo, establecer en nuestro vector, vamos a venir acá, ya, si mi vector digo acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahí se quedó. C# ya habilita una función de poder redimensionar, hacer de que, bueno, se va incrementando, en este caso, cada elemento, ¿no? Va redimensionando. Esa es la mejora que se hace prácticamente entre C y C# prácticamente. Ya, entonces vamos a ir creando en base a ese criterio cómo se hace la carga, cómo se visualiza y bueno, vamos a hacer las operaciones básicas que se establece prácticamente con un vector. ¿Ya? Entonces voy a venir acá, vamos a abrir nuestra aplicación. Ahora sí, vamos a ir creando. Uh-huh. Acá y vamos a crear. No podía entrar siempre, creo, ¿no? Estaba diciendo algo de su móvil, tal vez la señal no está muy bien allá. Sí, ¿no? Está. A ver qué ha pasado con esto. No sé qué ha pasado con esto. Me está entrando a otra cosa. Ahora sí. Entonces vamos a ir, aquí le vamos a decir operaciones con vectores. Entonces lo primero que voy a hacer prácticamente es nuestra plantilla, ¿no? Ya tenemos una pequeña plantilla que hemos generado acá. Ya, y vamos a usar esa nuestra plantillita. Menú, plantilla, ¿no? Esta plantillita es la que prácticamente... Uy, espérate, está bien. Bien, entonces voy a agarrar todo lo que tenemos dentro de... Voy a agarrar y voy a copiar todito. Ahí. Ya, vamos a venir a nuestro... Bien, entonces todo esto... Listo. Sí, voy a ejecutar. Tiene que estar sin problema. No sé por qué me está dando este error. Ya desde el otro día me está dando este errorcito. ¿Alguna línea semántica? Sí, pero no. Es, Me dice la dirección donde se está guardando tu archivo, me dice.
no sé, a ver, voy a salirme, voy a, Hay dos clases principales, pero, ingeniera, a ver dónde está. Acá digo clase ahí, program y no tengo más. Este es el... tienes tienes, razón, tienes razón, tienes razón. ¿no? Ahí, Dos clases control, principales. sí, 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 control Z. Entonces, a ver, esto quiero eliminar. Sí, tienes razón, qué raro. A ver, ahí quiero copiar lo que hice. Static void. Control Z. Ahí vamos a venir acá. A ver, voy a venir y voy a copiar primero esto. ¿Dónde es esto? Aquí tengo 1, 2, 3. 1, 2. Entonces, a partir de acá, qué raro. Me acuerdo las primeras veces, era desesperante por una corcheta que no daba el programa. Grave, pero es los Con corchetes. picona. Pero está todo correcto. Ay, no, pero tu corchete, sí, tu corchete. A ver, ahora sí creo. Ahora sí está. Ahora sí. No, ahí estamos. Vamos, entonces aquí vamos. Inge, a su colega, que tal vez la conocía, la ingeniera Carla. No, No me no, equivoco, de ingeniera Carla Ferrudo. no. ¿Qué materia viste ya? Eh, si no me equivoco era programación 2, pero me acuerdo que en el examen, hasta del punto y coma nos bajaba nota. Era ley eso. O sea, Sí, era pero ley, pero porque se hacía a mano les hacíamos hacer. exacto, y 5 puntos menos, Sí, me acuerdo, por ese no era, colocar puntos. exacto, sí, era ley y a mano nos hacían hacer, no hacíamos así como ahorita, así como facilitándote y todo. No, no, era a mano les hacíamos hacer código, haga el algoritmo, pero a mano, así, para que aprendas los comandos, así les decíamos nosotros. Eh, y era ley el no colocar ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque ahorita si ejecuto no funciona tu código así. Aquí ya me dé el error, así es que no reviso más así. Entonces, pero no es puntito y coma. Eh, era grave antes, cuando los establecían en el manejo de programación. ¿A usted le hicieron hacer todavía, manito? Sí, sí, a mano, ponerle un punto y coma era menos nota. Sí. En sistemas de computación, no, sistemas de información también me topó con la Y, ingeniera y cha, y seguían igual, haciendo diagramas de flujo, que ahora ya no quieren hacer. hace tu código, ¿no? Sí, el pseudocódigo se hacía. Ahora con el Sí, PCInt ya quieren hacer todo directamente, creen que es solución. Otros dicen, mejor pero es este, el PCInt que el C++, me dicen. claro, pero ese código es importante, es la manera de comenzar a estructurar las cosas, ¿no? Sí, Verlo cómo modelar. Si exacto. eso se elimina, ¿cómo les podríamos llegar a la introducción de la programación? Es la parte de la lógica, porque ahí es donde hacemos la parte lógica, el análisis.
La prueba de escritorio hasta ahorita por eso hago serio, no quieren, pero hagan, a mano, así. Pero ¿por qué agarre, ponele valores, corra su algoritmo así? Ay, no. O sea, como que le ven que no toda una vida vas a resolver con computadora. Puedes hacer ahí, dar solución y bueno, se lleva nomás a cualquier lenguaje. Pero los chicos ya van, pero sí hay el PCI, ¿qué vamos a seguir con eso? Arcaico, así. Ellos ya la solución, no se quieren dar. Bien, vamos a ir con estos dos elementos iniciales, que es la carga de datos de vector y el listado. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear, en el caso de, cuando ya manejamos con subprocesos, ya cuando manejamos ya con subprocesos, entonces necesitamos generar variables globales. Esas variables establecemos acá, justamente. Ya, entonces vamos a hacer la carga de datos, puede ser de edades, puede ser de estaturas, prácticamente dependiendo que, o de sueldos, de notas, entonces vamos estableciendo acá, ya vamos a ir entero, un vector edades. Con esto vamos a hacer de todo un poquito. Pero así es una variable simple. Pero si quiero que esto sea un vector, simplemente establecemos este procedimiento. Entonces ahí hacemos de que la variable ya sea de tipo vector, pero sí todavía dimensional. Es una variable más los vectores, eso es que digamos a los chicos les hacemos entender que es una variable más que pero ahora almacena un conjunto de datos. Bien, acá yo estoy estableciendo simplemente la variable, creando la variable. Entonces vengo acá y en la carga de datos que estamos estableciendo la primera opción, que va a ser justamente, pero estableciendo ya con el manejo del objeto creado, pcarga, ¿no? Pcarga. Entonces vamos a crear este método, prácticamente acá, en C++ de 5 funciones, que acá son métodos. La clase principal program en base a un conjunto de métodos. Entonces decimos public void, le decimos carga. Bien, entonces acá vamos a crear y vamos a establecer la dimensión del vector. Ya, entonces vamos a crear una variable que va a determinar el tamaño prácticamente del vector. Ya, digo aquí console.write, introduzca, vamos a decir cantidad de datos, ¿no? O dimensión, para que vayamos al tanto viendo el concepto de, vamos a decir, dimensión del vector. Y ven que en esa variable t, ¿no? Esa t establecemos el int.parse, ya de que de console.readline. Listo. Entonces acá estamos pidiendo la dimensión. Entonces, tal como nos dice en la teoría, ¿no? Son dos elementos que nos va estableciendo acá. Justamente vamos a venir acá y nos dice, ¿no? Una vez que se va creando la variable, debo instanciar. Entonces, debo instanciar para dar la dimensión. Entonces venimos acá y hacemos ese paso. Esto lo vamos a cerrar, ya no necesitamos, era nuestra plantilla. Venimos acá. Entonces decimos, nuestro vector se llama edades. Entonces vengo acá y le digo edades, ya, voy a, le sigo new. ¿Qué tipo de dato? Hemos dicho entero. ¿Y qué dimensión? El valor de t.
Entonces, ahora sí, recién se está dimensionando, ¿no? Arriba simplemente se ha creado. Ahora, para el recorrido prácticamente de este tipo de estructura, nosotros requerimos de un elemento que maneje estas posiciones, el 0, el 1, 2, ¿no? De tal manera que pueda yo tener todos los elementos de este tipo de variable. Otros le llaman variable compleja y a partir de los vector arrays dicen vectores o variables complejas. Entonces, para eso vamos a utilizar un bucle. El bucle, una variable que vamos a hacer que maneje los índices de cada posición del vector. Ya, entonces ahí decimos un for, ya, un int i igual a 0, un i menor, en este caso, voy a utilizar todavía el tamaño que esté. Ya, enseguida vamos a ver otro elemento, y t más más. Bien, entonces podemos solicitar, ¿no? En este caso, cada elemento. Console.writeTime. Y bueno, y aquí vamos a pedir, así como quisiéramos visualizar, ¿no? Edades. Ya, entonces acá quiero que venga el índice que va a ser justamente la variable i, ya, y acá que me muestre o que me pide el dato. Entonces en ese elemento vamos a tener prácticamente a la variable i, ¿no? Entonces ahora pedimos, nuestra variable es edades, ahora con su posición. Es una variable, pero ahora cada posición, cada elemento ¿no? En este caso va a ser igual, decimos el convert punto to entre 2 de que de console.readline. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer este algoritmo? Va a pedirme cada posición del elemento, que en este caso de la variable, que puede almacenar una cantidad de datos que nosotros vamos a establecer al darle su dimensión. ¿Okay? Ahora venir acá. Ahí está. Ahí está. Bien. 1. Introduzca la dimensión, digamos 4. Ahí me pide, ¿no? Edades en la posición 0. Y esto es algo similar a todo lo que hemos ido viendo prácticamente acá, ¿no? Nos está pidiendo así, 0, 1, 2, así, ¿no? Entonces vamos a establecer edades. Acá ya me dice, el 1, ahí me he equivocado, vamos a ver qué está pasando en la posición 0. Y aquí infinito me está dando, ¿qué ha pasado? Que lo hemos dado aquí. A ver. Vamos a decirle un i, en este caso menos, aquí t le estoy diciendo, ¿no? No sé qué estaría incrementando, nunca se ha incrementado. No, ahí sí se nos va. Entonces le decimos 1, 3 datos, edad, listo. Ahora vamos a limpiar pantalla, vamos a hacer todo ese elemento. ¿Ya? Entonces de esa manera se va cargando cada posición de la dimensión de la variable de tipo vector. Ahora nosotros establecemos la dimensión. Ya, ahora acá vamos a hacer lo siguiente, en cada uno de ellos vamos a establecer lo que es después que se haga la carga, que haga un console.readKey primero,
y luego console le decimos console punto, en este caso clear. Listo. En cada uno de ellos vamos a utilizar para que se haga la limpieza. Entonces venimos acá. Ya, la carga de datos. Dimensión 4. ¿No? Ahí, y bueno, y retornamos al menú. ¿No? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Jürgen? Si hay preguntas. Entonces, este es el algoritmo que me permite, ¿sí?, prácticamente hacer la carga de datos a una variable de tipo vector. Entonces, esto es carga de datos. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? Consulta. Está muy bien, ingeniero. Ya. Muy bien. Vamos a ir a la segunda parte, que establece prácticamente el listado. Listado datos. Y esto estableciendo en base a nuestro objeto creado prácticamente para el desarrollo de métodos. Entonces venimos acá, listado de datos. Vamos a venir y vamos generando acá. Pouring bowl, establecemos acá control B. Bien. Venimos acá y establecemos para poder ver prácticamente el contenido y recorrer cada elemento. También necesitamos, para todo proceso vamos a requerir prácticamente el for, para recorrer, para encargar, para listar, para modificar, para todo, porque es el elemento que me permite manejar las posiciones prácticamente del vector unidimensional. Entonces, ese elemento establecemos acá un bucle que va a ir mostrando los datos, pero ahora ya no vamos a pedir, ¿sí?, sino vamos a prácticamente ahora mostrar, ¿no? ¿De qué manera? Pues le vamos a decir acá, en vez de decirle que nos pida, decimos console.write y acá le vamos a decir, entre comillitas, le vamos a decir que nos va a mostrar aquí el valor, aquí un tabuladorcito, coma, y nuestra variable finalmente, ¿no? Entonces acá le vamos a decir 0. Entonces nos va a mostrar cada elemento en esa posición haciendo un pequeño tabuladorcito. Esto no sé por qué, siempre lo estoy poniendo TIs, ¿no? Menos, así. Ahora sí, esto quería decir. Te le voy a poner. Ya, ocurre de que yo tendría que declarar esta variable, ya, esta variable como global, este T, para que todos los métodos puedan hacer uso. O sea, en otras palabras, tendría que hacer como he creado acá. Aquí tendría que decir int t, punto y coma, ¿sí? Pero la bondad que tiene, o la mejora que tiene C#, una vez que se dimensiona, ya, ¿dónde estamos acá? Ya puedo yo establecer su dimensión. Una vez que ya tiene esto, entonces aquí podemos decir, por ejemplo,
nuestro vector se llama edades, ya, punto, ya puedo establecer y obtener su longitud. Entonces digo de 0 hasta la longitud del vector. Entonces, eso me facilita no crear... Ingeniera, Dime. ¿eso era polimorfismo? No. Esto es, mediante esta, digamos, estas funciones podemos nosotros obtener la dimensión de un vector. En este caso, por ejemplo, este vector, ya una vez que ya ha sido dimensionado, con esta función yo puedo ya saber cuál es el tamaño del vector. Entonces, dimensiono y digo punto length, entonces ya sé qué tamaño tiene. Porque hace un momento, por ejemplo, nosotros hemos dicho que vaya de I hasta T, porque T es la dimensión que hemos dado. Pero ahora, si yo manejo ese T, acá ya no me va a funcionar porque esta variable la estoy declarando acá en este método. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Ya puedo manejar prácticamente la dimensión. Una vez que se dimensiona, ya puedo tener lo que es acá nuestra dimensión punto length. Esta es la función que ya determina la dimensión con la que tú ya has determinado el vector. Entonces, de esa manera, acá también puedo hacer referencia al vector edades punto length. Entonces, eso te facilita prácticamente el manejo ya de saber conocer la dimensión del vector. Entonces, esta es la función que te permite obtener el tamaño del vector. Ahora, en base a eso, ya digo de 0 hasta el tamaño del vector. Entonces, si es 4, va a ir de 0 a 4, dependiendo. Y bueno, y con esto visualizamos este método. Entonces, establece, ya aquí va a ser el método listado vector. ¿Ya? Entonces, venimos acá. Vengo acá y cargamos datos primero. Ahí hacemos 2. Ahí estamos. ¿No? Entonces ya con esa función podemos ver cuál es la dimensión prácticamente del vector. ¿Ya? Ahora aquí vamos a hacer un saltito, por lo que estoy viendo, requerimos de un salto de línea. ¿Ya? Entonces decimos console.writeLine. Hasta ahí, preguntas. Todo claro, ingeniero. Sí, muy bien. Entonces ya tenemos los dos algoritmos para cargar, para listar. Bueno, ahora ¿qué nos queda? Pues hacer lo que es búsqueda, lo que nos dice, no puedes buscar, puedes modificar. ¿Ya? Entonces vamos a adicionar acá un elemento más que va a ser la opción 3. Entonces vamos a hacer lo que es búsqueda. Ya vamos a hacer acá hacemos lo que es buscar, eliminar, ya modificar también acá antes de eso. Modificar, eliminar y salir. Hasta ahí vamos a hacer. Después vamos a ver la parte de ordenar.
Ya, entonces 1, 2, 3, 4, esto sería 5 y el salir sería 6. ¿Ya? Entonces todo eso vamos a modificar primero en la parte inferior, ¿no? Entonces mientras sea diferente de 6. ¿Ya? Entonces el break va a ser 6. Y bueno, vamos a ir creando prácticamente nuestros métodos. Ya, el de la búsqueda. Entonces digo case 3. P punto y digo búsqueda. Bien, vamos a crear este método. Vamos acá. Y vamos a crear. Vamos a ver si encuentro un sitio. Bien. Método principal. Ahora sí, acá el listado de datos, creo que acá se nos fue una llavecita. Listo, solucionado. A ver, vamos a ver. Sí, está todo correcto. Ahora, ahorita se da un pequeño error, ¿no? Aquí. Qué errorcito. A veces son llavecitas. A ver. ¿Qué cambios hemos hecho? Ahí hemos hecho ese cambio, ¿no? Ahí vamos a compilar, siempre nos va. Qué raro, aquí nos está dando un pequeño error. Ah, ya, pues recién nos está estableciendo acá. Ya, la búsqueda nos está pidiendo prácticamente acá esto, nada más. Bueno, aquí lo que quiero hacer es lo siguiente. Método principal, lo llamo acá. Bueno, ahora nos faltaría el de la búsqueda. Puri, voy, búsqueda. Muy bien. Entonces, bueno, para la búsqueda requerimos obviamente de solicitar un dato que se va a ir a buscar en el vector. Entonces, tenga que buscar, tenga que modificar igual, se recorre el vector. Entonces, vamos a establecer una variable auxiliar. En esta variable auxiliar es la que vamos a solicitar prácticamente el dato que queremos buscar. Ya, console.write introduzca edad a buscar. Entonces aquí en la variable auxiliar, hay un momento que se me va ese auxiliar, igual decimos convert punto to en 32, le decimos de que console punto readline. Listo.
Entonces aquí ahora vamos a buscar ese dato y para buscar debo recorrer el vector. ¿Sí? Debo hacer el recorrido prácticamente. Entonces igualito como si es otro for que yo debo establecer acá, ¿no? Pero acá ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscar, ¿no? Debo buscar ahora el dato que estoy introduciendo por teclado. Entonces vamos a decir si, en este caso, este dato que tenemos acá es igual al auxiliar que hemos introducido, ¿no? Entonces, si en caso que encontrase, vamos a decir en qué posición se encuentra del vector. Entonces digo console punto write line, le digo entre comillitas dato encontrado dato encontrado y podemos mostrar el dato. En la posición y mostramos acá en qué posición. Entonces acá el dato y aquí la posición, coma, el dato está en edades sub y, ¿no? Coma, y muestro y, porque y es la posición, pero nosotros sabemos que cuando visualizamos de esta manera un vector, vamos a venir acá, nosotros decimos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No decimos posición 0. Internamente se está trabajando desde 0. Entonces, por eso es que a este valor de i vamos a establecer más 1 y punto y coma. Entonces, de esta manera nosotros establecemos la búsqueda de datos en un vector. Ahora, vamos a utilizar una variable que nos determine, en caso de no existir, que nos diga, pues, dato no hay en el vector. Para eso vamos a utilizar una variable booleana, ya, digamos, control. Y su valor inicial va a ser un false. Entonces, una vez que encuentre, entonces aquí justamente vamos a hacer ese cambio de dato. Esa variable control, ya, vamos a decir que es igual a true, a verdadero. Entonces, una vez que hago toda la búsqueda, vengo acá, termina y pregunto. En este caso, si se puede establecer lo siguiente: si control es igual a false, ¿ya? Si es falso, entonces empieza con falso y nunca entra por acá, ¿no? Nunca se convierte en verdadero. Entonces, si es falso, prácticamente, pues vamos a decir console.writeLine, le vamos a decir dato o no se encuentra en vector, ¿ya? Y nada más vamos a establecer un mensaje: dato no se encuentra en vector, ¿ya? Ahora, se puede esto, lo que estamos haciendo acá, decir si esto es falso. ¿De qué manera? ¿Ya? Entonces digo negado control, ¿ya? Entonces estoy diciendo si es falso. Si es falso, entonces establecemos acá que pues no se ha encontrado el dato, porque toda una vida se ha quedado en falso, nunca ha entrado acá para convertirse en verdadero.
¿ya? Entonces, ese tipo de control se puede establecer también. Venimos acá, ejecutamos, cargamos datos, digamos 3. Ahí tenemos prácticamente cargado ya el vector. Puedes colocar datos cargados, 2 muestra. ¿Y por qué está corriendo solamente este menú? Y no está ejecutando lo nuestro, ¿no? A ver, vamos a ver. No está ejecutando lo nuestro, ¿no? A ver. Qué raro que nosotros sí hemos aumentado nuestro menú, ¿no? Ya está nuestro menú y está ejecutando otra cosa. Vamos a venir acá y vamos a cerrar. A ver. A ver, vamos a ejecutar otra vez. Nada. Carga el listado, nada más. A ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Está medio raro. No hay nuestro proyecto. ¿Dónde está nuestro proyecto? A ver, vamos a ir acá. Qué raro. Como que se ha perdido nuestro proyecto. Venimos acá. Plantilla menú. Ahí está, operación con vectores. Aquí me está dando error, ¿no? Si es 2, si es 3, por eso no está funcionando. Acá está dando error. A ver. Estamos estableciendo P, case 3. ¿Qué sería el error acá? Yo no veo error. No encuentra el caso 4, 5. Sí, pero 1, 2, puedo hacer. Ah, ya sé que falta. Esto se nos va. O sea, sin eso no funciona. Todos tienen que tener su break. Ya parecía raro. Sí está todo. Entonces, el primero hacemos la carga de... Luego vemos el listado. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo que es la búsqueda en 3. Ahí vamos a decir el 1. Introduce la idea de buscar 1. Vamos a cambiar. Ahí está, ¿no? Entonces, dato encontrado, 1 en la posición 4. Y justamente va a contar así, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? Pero no, nosotros estamos contando 1, 2, 3, 4.
Ahora voy a buscar algo que no hay. Ya, digamos acá el 69. Entonces dato no encontrado, ¿no? Entonces de esta manera en cada uno de estos, pero vamos a aplicar esto. Aquí inclusive se puede colocar lo siguiente. Otros hacen de esta manera: console.write line, establecen acá. Presione cualquier botón. No me doy cuenta y se va a otro lado. Presione cualquier botón para continuar. Ya, muy bien. Y todo esto para el resto se puede también. Pero vamos a ver, vamos a cargar. 4, digamos. Listo. Ahí vamos a aplicar. A ver, vamos a ir con el 2 listado. No está compilando, es bien raro. No, que hemos aumentado, puntito y coma. Son pequeños detalles, ¿no? Si el puntito y coma no funciona. Bien, tenemos llenamos datos. Decimos llenamos de 4. Ahí está, no, recién nos sale. Presione la tecla para continuar. Digo la opción 2. Ya, presione la tecla para continuar. Hacemos el 3. Dato, digamos un 56. No existe. Ahí estamos. ¿No? Entonces, de esta manera, pues hacemos, como se dice, algunas de las operaciones básicas con vectores, como que cargar, listar, ya buscar, modificar y el eliminar tienen las mismas características, igualitos, prácticamente podríamos decir lo mismo. Venimos acá y le vamos a hacer la opción 4. ¿Qué es 4? Ya, entonces acá vamos a copiar todo esto que requerimos y simplemente ahí vamos a cambiar prácticamente el procedimiento, ¿no? Ahí, vamos a decirle que vaya ahí. Listo. Aunque todo esto aquí estamos, ¿no? Con razón nos está saliendo medio raro. Aquí 2 puntitos después. Y por eso no salía medio que. Ya. Listo. ¿Qué le vamos a llamar? Justamente modificar. 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 Ahí estamos. Ya, entonces acá me dice modificar. Modificar. Entonces vamos a crear este método. Ya, venimos acá.
Entonces le digo public void. ¿Dónde estoy? Public void y el nombre, y establecemos ahí. Entonces, para poder modificar, igual que el buscar, debo pedir el elemento. Ya, yo voy a copiar todo esto porque a mí me sirve prácticamente todo este procedimiento para poder hacer lo que es la modificación. Entonces acá casi no va a variar en nada. No va a variar en nada. Vamos a establecer acá ya la variable entera, que va a ser un auxiliar que vamos a pedir. Entonces aquí decimos introduzca edad a modificar. Ya, edad a modificar. Entonces pedimos justamente la edad, entramos al bucle y preguntamos si el dato que estoy buscando es el mismo. Si es sí, entonces acá pues lo que vamos a hacer prácticamente pedir el nuevo, acá vamos a hacer ya console.write, podríamos decir write line. Bueno, si es sí, tengo que pedir el nuevo dato. Introduzca el nuevo dato, le vamos a decir. Ya, entonces acá entre comillas, introduzca nuevo dato. Ahí estamos. Vamos a decir write nomás. Bien, venimos acá y decimos introduzca nuevo dato 2 y listo. ¿No? Entonces nos va a solicitar el nuevo dato. Entonces acá en esa posición vamos a hacer y solicitar ese elemento. Entonces acá sería igual al dato que vayamos a introducir, en este caso un int.parse de que de console.readline. Listo. Entonces convertimos prácticamente en true, igual que la búsqueda. Entonces, si en caso que nunca entre por ahí, vamos a decir dato no encontrado en el vector igual. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. La eliminación tiene las mismas características, ya, el eliminar. ¿Qué significa? Vamos a ver acá el menú. Modificar, eliminar, que es el último. ¿Cómo se elimina? Estableciendo en cero prácticamente el vector. Ya, entonces eso vamos a hacer. Primero acá, eliminar. Ya, estamos en el 4, le digo ok, 5. Entonces le vamos a decir todo esto. Ya, pero le vamos a llamar al justamente eliminar. P.eliminar. Ya, entonces acá. Listo.
Bien, venimos acá y creamos este mismo proceso. Bien, venimos acá y vamos a crear. A ver, eliminar. Vamos a ver acá. No quiero recorrer mi mouse. Public void. Eliminar. Entonces acá el eliminar es lo mismo. Tengo que solicitar el dato, así como para modificar. Venimos acá y tiene las mismas características. Tiene lo mismo. Entonces, igual, pedimos. Ahora no vamos a decir edad a modificar, sino a eliminar. ¿Ya? Entonces, vamos a solicitar acá. Y cuando prácticamente encuentre, porque eso es lo que nos va a establecer acá. Ahí. Sí, está bien. Ya. Entonces, acá tenemos que decir prácticamente si la edad que yo estoy estableciendo acá es igual al dato que necesito eliminar, ¿no? Si es sí, entonces acá simplemente hay que decirle 0, punto y coma. Entonces cada una de esas posiciones establecemos prácticamente en este caso, en el proceso de eliminar, la posición encontrada, vamos a decir que va a ser igual a 0. Y listo, tiene las mismas características, ¿no? El día de hoy hubiésemos hecho las operaciones básicas prácticamente. Acá podemos ver lo siguiente. A ver, vamos a hacer 1, 4 datos. Digamos ahí. Luego le digo que me muestre. Ahí tengo. ¿Ya? Luego digo, quiero modificar. Pero sería bueno, pues, listar primero. Digamos, el 8 quiero modificar. Y ya. Ahí, el 3. Ya, dato a buscar, ¿no? Estoy buscando el 8, a ver si encuentra. Sí, encontrar. Luego quiero modificar, ¿no? ¿Qué pasa? Opción no válida. Yo quiero modificar, es el 4. No se está funcionando, el 5 tampoco. ¿Qué pasa? No hemos habilitado, Ah, ya, aquí nos está fallando. Creo que tenemos de más esto. Sí, podríamos decir. Ya. Esto con esto. Esto está bien. Esto con esto. Sí, creo que sí. No, vamos a venir acá. A ver. 1, vamos a cargar. 4. Listo. Muestro. Ahí está. El número 3. Digamos el 5. Un dato no encontrado. Ya, el 3 le voy a decir. Ahí está. ¿En qué posición? Vamos a la búsqueda. Primero le voy a decir 89. 89. ¿Sí? Luego venimos a modificar. Listamos que quiero modificar el 89. 4. Introduzca, quiero 84. Esto es. Dato se encuentra en el vector. Tenemos, ¿no? El dato, vamos a buscar. 89, ¿no? Ahí está. Entonces digo 4, dato 89 quiero.
nuevo dato, 200, aún mucho, ¿no? 21. Ya veo, en este caso, ahora ya ha sido modificado en vez del 89. Ya, lo mismo, quiero eliminar ese mismo, el 21. Entonces digo 5. ¿Cuál quieres eliminar? El 21. Ya, vengo y listo, y bueno, y el 21 se nos ha eliminado de la lista. Entonces, esa es la manera de hacer las operaciones con este tipo de variable. Para la parte de ordenar, ya hay funciones directas, como que hay algoritmos. Entre ellos, pues, tenemos al de la burbuja, tenemos el de quicksort, tenemos selección. Son métodos que se aplican en este proceso. Entonces, vamos a tratar de ver ambos, la función directa y, como se dice, ¿no? El método característico, el método de la burbuja. Ya, eso yo creo que vamos a concluir la próxima clase, que con eso prácticamente lo podemos empezar a hacer y manejar ya paralelismo de vector. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Jürgen? Esto Todo bien, ingeniero. voy a enviar al grupo. Vamos a establecer acá. Ahí vamos a mandar. Ya. Listo. Y vamos a llevar en un... No, pues yo creo que vamos a establecer en un documento también. Ahí vamos a... Y esto voy a enviar también. Ya. Yo creo que un tanto para que lo repasen por lo menos de lo que hemos realizado hoy día. Espero que lo vean el video. Voy a tratar de que se ejecute rápido. Yo digo, quedaríamos acá, Jürgen, no sé si estás de acuerdo. Sí, está bien, ingeniero. Porque si no, pues, vamos a empezar con el método de ordenar y tal vez pues no van a comprender. Ojalá entre en la próxima. La verdad es inestable a veces por motivos de trabajo, ¿no? Pero igual tienen que repasar. Bien, acá vamos a venir, en donde estamos, programación 2. Ya, acá vamos a decir operaciones, acciones, vectores. Muy bien. Muy bien. Y rápido ha pasado nuestra hora también, con nuestro pequeño retraso. Qué pena. Se nos fue prácticamente. A ver. Ahí estamos. Sí, con eso yo creo que... Muy bien. Entonces quedamos acá, Jürgen. Nos vemos que el día sábado. El día sábado. Gracias, ingeniero. Ya, que le vaya bien. Se cuida mucho. Hasta luego. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego.